Bueno, yo soy Laura García Hernández, soy residente de anestesiología y reanimación de tercer año y hago esta presentación dedicada a la encefalopatía hipoxicoisquémica del adulto en mi rotación por el Hospital Universitario de Torre Cárdenas. Para empezar, vamos a definir qué es la encefalopatía hipóxico-isquémica del adulto, que se define como un síndrome caracterizado por secuelas motoras y neuropsicológicas que se van a producir secundarias a un bajo flujo sanguíneo cerebral asociado a una disminución de la concentración arterial de oxígeno y que con ello van a producir una pérdida de la autorregulación vascular y como consecuencia un daño cerebral difuso. Van a existir varias causas por las que se va a producir este síndrome, pero tenemos que tener en cuenta que la más frecuente va a ser la parada cardiorrespiratoria. Tenemos otras causas como pueden ser los ictus, las hemorragias cerebrales como la hemorragia subaracnoidea, intoxicaciones como por ejemplo por monóxido de carbono o una sobredosis de droga o un traumatismo craneoencefálico. Tener en cuenta que esta patología es una patología que su prevalencia va en aumento debido a la mejoría de las maniobras de RCP extrahospitalaria hoy en día. Y bueno, ¿qué situaciones clínicas o cómo nos podemos encontrar a un paciente que presenta una encefalopatía hipóxico-isquémica? Pues podemos encontrar al paciente en un estado de coma que se define como un estado de inconsciencia patológica en el que los pacientes no van a ser conscientes de su entorno y no se despiertan y se produce por una disfunción del sistema de activación reticular por encima del puente medio, una disminución de ambos hemisferios cerebrales. También encontramos el estado vegetativo persistente, que son pacientes que sufren una lesión anóxica grave y progresan a un estado de vigilia, pero no están conscientes. Este estado puede ser una transición entre el coma y la recuperación o entre el coma y la muerte, pero se considera que si un estado vegetativo persistente permanece después de 3 meses y es producido de manera no traumática, se relaciona con una recuperación rara y un mal pronóstico asociado a una discapacidad de moderada a grave. Luego podemos encontrar la muerte cerebral, que se define como el cese irreversible de la función cerebral y del troncoencéfalo. En él no existe impulso respiratorio y, por tanto, no hay respiraciones espontáneas independientemente de que exista hipercapnia o hipoxemia. No van a existir respuestas que surjan del cerebro y en ello están incluidos los reflejos de los nervios craneales y las respuestas motoras, aunque en algunas ocasiones los reflejos espinales pueden persistir. El estado de mínima conciencia es utilizado para pacientes que no cumplen los criterios de estado vegetativo persistente, pero que también presentan una grave alteración de la conciencia. A diferencia del estado vegetativo persistente, estos pueden demostrar de forma puntual o de manera intermitente alguna interacción limitada con el entorno, como puede ser un seguimiento visual, obedecer órdenes sencillas o teniendo por ejemplo, una verbalización inteligible en un momento determinado. En cuanto a los factores pronósticos para la evaluación, es esencial contar con un historial completo de los familiares del paciente o de las asistencias médicas a la que ha acudido el paciente, aunque en algunos casos pueden ser imposibles obtenerlo. El momento y el ritmo de aparición, el historial de uso de drogas y medicamentos, los síntomas prodrómicos y la duración de la reanimación ayudan a determinar tanto la etiología como el pronóstico de la afectación del paciente. Sin embargo, ninguno de estos factores es suficientemente confiable para diferenciar aquellos que van a tener unos malos resultados no mayores que el estado vegetativo persistente con aquellos que se pueden recuperar.
Se ha visto que una RCP presenciada o un ritmo inicial de taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular van a tener un mejor pronóstico de supervivencia. En este estudio, como por ejemplo, cuyo título es El pronóstico de la hipoxia cerebral tras un paro cardíaco extrahospitalario, se vio que el 44% de los pacientes que habían recibido RCP inicialmente sobrevivieron, que el 30% estaba vivo a las 24 horas, que el 13% estaba vivo al mes y solo un 6% estaba vivo después de 6 meses. Lo que también se observó fue que la duración de la RCP se correlacionó significativamente con el resultado obtenido, ya que ningún paciente que requirió más de 15 minutos de RCP sobrevivió más de 6 semanas. Algunos parámetros clínicos asociados a un pronóstico desfavorable pues van a ser estos que veis aquí, como la duración de la anoxia, la duración de la RCP, pero es muy importante sobre todo, y lo que solemos valorar después de 3 días con la patología de la que estamos hablando, va a ser la reacción pupilar a la luz y la respuesta motora al dolor, que si se encuentran ausentes en el tercer día es indicación de un pronóstico desfavorable. También la glucemia al ingreso por encima de 300 y una puntuación de la escala de Glasgow por debajo de 5 el tercer día puede estar relacionada con un pronóstico desfavorable. Se ha de tener en cuenta que cuando nosotros exploremos el estado clínico de un paciente pueden existir una serie de factores confusores a la exploración física, como puede ser la medicación con la que estemos tratando al paciente, como por ejemplo la sedación o el uso de anticolinérgicos, las alteraciones metabólicas agudas, sobre todo la insuficiencia renal, insuficiencia hepática y shock, y la hipotermia inducida, ya que invalida con una especificidad del 100% cualquier criterio clínico que indique mal resultado. En cuanto a otro factor pronóstico va a ser la presencia de estado epiléptico mioclónico. Sobre todo, esta patología va a indicar mal pronóstico en las paradas circulatorias y se objetiva en las primeras 24 horas del evento. Es una patología que va a ser bilateral, sincrónica, que va a persistir en cara, extremidades y en la musculatura axial, y que está relacionada con muerte hospitalaria o mal resultado. En muchas ocasiones los pacientes también se encuentran con los ojos abiertos y normalmente mirando hacia arriba, y esto se asocia a daño cortical, tromboencefálico, incluso medular. Su tratamiento lo que va a provocar va a ser cambios en la mortalidad, pero no va a provocar cambios en el pronóstico neurológico en el caso de que el paciente no fallezca. Sin embargo, se ha visto que no es recomendable valorar de manera aislada, ya que su poder pronóstico negativo es insuficiente y que no tiene utilidad en la parada respiratoria sin parada circulatoria. Por supuesto, hay que saber distinguir el estado epiléptico mioclónico producido por una encefalopatía hipóxico-isquémica del adulto de una neuropatología del estado epiléptico. Bueno, en cuanto a las pruebas complementarias que vamos a utilizar en este tipo de patología, pues se ha visto que ninguna prueba tiene una especificidad y sensibilidad del 100% para poder determinar un valor pronóstico en este tipo de patología, pero sí que cada vez más las pruebas son más específicas y nos ayudan a saber un poco hacia dónde se va a dirigir la recuperación del paciente. Una prueba con una poca sensibilidad y una alta especificidad van a ser los potenciales evocados somatosensoriales. Sabemos que los potenciales evocados son respuestas eléctricas promediadas en el sistema nervioso central a la estimulación somatosensorial, y se ha visto que la ausencia bilateral de potenciales evocados N20 medidos en el nervio mediano en las primeras 24 o 72 horas tiene una especificidad del 100% para mal pronóstico. La presencia de potenciales N70
pasadas más de 24 horas, tiene una especificidad de 84% para el buen pronóstico a medio o largo plazo. Y la ausencia de estos potenciales N70 tiene una sensibilidad del 92% para mal pronóstico. Es importante decir que la presencia bilateral de potenciales N20 en las 24-72 horas no asegura o no quiere decir que vaya a tener un buen pronóstico el paciente. Este tipo de pruebas lo más llamativo es que tiene resultados prometedores para predecir la recuperación tardía desde el estado subagudo, como por ejemplo la presencia de respuestas de potenciales evocados N20 al mes en pacientes que inicialmente no respondían, pues tienen una capacidad de respuesta dentro de los 24 meses siguientes predictiva de una recuperación. Y es importante también tener en cuenta que la alteración de resultados puede estar influenciada por la hipotermia inducida en las terapias. Otro tipo de prueba complementaria que también podemos utilizar es el electroencefalograma, aunque su valor clínico y pronóstico no está claro en la evaluación, ya que existen muchísimas interpretaciones subjetivas, efectos de fármacos sedantes, alteraciones metabólicas y sepsis, pues que no nos van a ayudar a tener unos buenos resultados y estos pueden ser invalidados. Se ha visto y se sabe que las categorías de electroencefalograma se pueden clasificar pues crudamente en tipos malignos y en tipos benignos. Como por ejemplo las que veis aquí, la supresión completa, supresión en ráfaga, patrón de salida de bajo voltaje. No se recomienda o no se utilizan este tipo de pruebas para valorar un pronóstico, pero sí que se ha relacionado que la presencia de un electroencefalograma con categoría maligna está relacionada con una mayor mortalidad, por ejemplo, en este estudio que se vio de un 91% frente a un 54% de aquellos pacientes que no lo presentan. Pero realmente el único que ha tenido evidencia o que se ha demostrado de que esto sea así ha sido el patrón de supresión completa. También utilizamos el electroencefalograma para evaluar la posibilidad de la detección de convulsiones no convulsivas que pueden suprimirse mediante sedación o bloqueo neuromuscular o medicamentos para controlar los escalofríos, por ejemplo en terapia de hipotermia inducida. Se han visto que existen estudios o series de casos en el que existe una incidencia de este tipo de convulsiones no convulsivas entre un 9 y un 30% tras parada cardiorrespiratoria y que la presencia de ellas es un factor de mal pronóstico y una mortalidad elevada de hasta un 5 o un 50% que no mejoran a pesar de administrar tratamiento antiepiléptico. En cuanto a las pruebas de laboratorio, pruebas bioquímicas que están disponibles, actualmente no se recomiendan de manera inicial, ya que se han hecho estudios donde no se evidencia que tengan un buen uso de manera combinada, no tienen el poder suficientemente predictivo para su uso clínico. Pero sí que estudios posteriores han visto que la enolasa neuronal específica puede tener su positividad o su mantenimiento o la presencia de este a las 72 horas puede tener un mal pronóstico. En este estudio se vio que niveles elevados por encima de 33 al tercer día estaban relacionados con un mal pronóstico, casi con una especificidad del 100% y una tasa de falsos positivos entre el 0 y el 3%. En este estudio se utilizaron, como veis, 407 pacientes, de los cuales los 305 que llegaron inconscientes se les determinó la enolasa neuronal específica a 231 de ellos y fue en un 60% esta enolasa estuvo por encima de 33 y todos ellos tuvieron malos resultados. Los inconvenientes de este estudio es que el punto de corte determinado
se basó en función de estudios anteriores, por lo que pueden existir valores menores de 33 que aún se relacionen con mal pronóstico, aunque la especificidad no sea del 100%. Además, se debe tener en cuenta que un estado de hipotermia inducida puede influenciar parámetros de una manera incierta, que aún no sabemos en qué medida, pero que se ha visto que en algunos estudios tiene una tasa de falsos positivos de entre el 8 y el 29%. En cuanto a las pruebas de neuroimagen y diagnóstico, el TAC y la resonancia magnética nos ayudan a diagnosticar sobre todo las hemorragias intracraneales, especialmente la hemorragia subaracnoidea como causa de la parada cardiorrespiratoria, pero se ha visto que como pronóstico la utilización del TAC craneal tiene una mayor rentabilidad a los 3 días de realizarlo, porque es cuando vamos a observar con mayor especificidad y con más fácilmente la presencia de edema e hipodensidad que indican mal pronóstico. Sin embargo, la prueba que quizás nos aporte una mayor precisión diagnóstica va a ser la resonancia magnética con el mapeo de coeficiente de difusión aparente. Se ha visto que estudios en bebés tienen una fuerte correlación entre los hallazgos de la resonancia magnética a los 5 días del evento y los resultados a largo plazo. Por otro lado, también podemos utilizar el Doppler transcraneal, en el que nos va a medir un análisis de flujo en las arterias del polígono de Willis, y este flujo va a reflejar cambios en la perfusión cerebral tras el evento. Van a existir cinco patrones de flujo, como veis aquí, muy baja resistencia, que es el patrón de normalidad, alta resistencia, que se relaciona con una hipertensión intracraneal leve, e incluso podemos observar la ausencia de flujo craneal que se relaciona con la sistolia cerebral. Hoy en día se encuentran en investigación o están en auge el estudio de pruebas de neuroimagen funcional, en concreto la tomografía por emisión de positrones, que es el PET, o la resonancia magnética funcional. Sabemos que la resonancia magnética funcional puede detectar el procesamiento en red de respuestas sensoriales y motoras, y en este estudio, por ejemplo, se comparó el PET de la resonancia magnética funcional en los trastornos de conciencia. Se observó que el PET puede predecir la recuperación a largo plazo de pacientes con síndrome de vigilia sin respuesta mejor que la resonancia magnética. Y bueno, en cuanto al tratamiento que vamos a dar, nos vamos a centrar principalmente en el tratamiento de hipotermia terapéutica, teniendo en cuenta que la causa principal de la encefalopatía hipóxico-isquémica es la parada cardiorrespiratoria, y que la causa más frecuente tras parada cardiorrespiratoria en la que sobrevivan va a ser el daño cerebral postparada. Las principales indicaciones de la hipotermia terapéutica, como veis aquí, son pacientes inconscientes que tras una parada cardiorrespiratoria que se ha recuperado, cuando el ritmo inicial sea la fibrilación ventricular, que es donde más evidencia tiene, deberían enfriarse durante las 12-24 primeras horas a una temperatura de unos 32-34 grados. Otros ritmos iniciales, como pueden ser la sistolia, la fibrilación ventricular sin pulso, podrían beneficiarse también de la hipotermia terapéutica con un menor grado de evidencia. Como veis aquí, este tratamiento se valora en las primeras fases postparadas, y la Sociedad Española de Cardiología indica incluso que se debe iniciar a partir de los 20 primeros minutos hasta las 12 horas postparada, e incluyendo también otro tipo de intervenciones como puede ser una coronariografía urgente, y no es hasta las 72 horas desde que se inició o desde que se produjo el evento donde se debe realizar una evaluación del pronóstico neurológico. Como veis aquí, la hipotermia terapéutica nos ayuda tiene una mayor evidencia en pacientes que presentan una lesión cerebral de moderada a grave. Podemos ver aquí cómo cuando se produce una isquemia y se produce una reducción del flujo sanguíneo, se va a producir un estado
de acidosis asociada a una disfunción de los canales de sodio-potasio, que esto va a provocar una liberación de glutamato y una apertura de los canales de calcio dependientes que los dos van a provocar un aumento del calcio intracelular. Este aumento del calcio intracelular va a provocar con ello una activación del óxido nítrico sin tasa, de las lipasas, las proteasas, y todas ellas van a provocar un aumento del óxido nítrico, aumento de radicales libres, van a producir la apoptosis y todo ello un daño celular irreversible. Pues la hipotermia terapéutica lo que nos va a ayudar es a disminuir ese edema cerebral, esa actividad convulsiva, la demanda metabólica y además una disminución de la liberación de glutamato, de entrada de calcio a las células, de la producción de óxido nítrico y de radicales libres. Teniendo como temperatura objetivo los 33 grados, o como he dicho antes, entre los 32 y los 34, se han visto mejores resultados neurológicos en la lesión isquémica hipóxica de moderada a grave. Estos son algunos de los estudios donde se ha comparado la terapia de hipotermia terapéutica frente al estado de normotermia, en donde en los que se ha visto que la causa inicial era una fibrilación ventricular, ha tenido evidencia y se recomienda activamente, y también se recomienda en algunos casos, aunque no con ese nivel de evidencia. Por ejemplo, aquí en la Asociación Española de Pediatría publicó que actualmente, o llegó a la conclusión que actualmente en la enfermedad hipóxico-isquémica perinatal con encefalopatía de moderada a grave está indicada la hipotermia terapéutica de 33 a 34 grados en las primeras 6 horas tras el evento, mantenida durante 72 horas. Esto reduce la prevalencia de muerte o discapacidad. En cuanto a estos dos estudios, que son dos estudios multicéntricos, el estudio ACA, con 275 pacientes con parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, donde se habían presentado el ritmo de fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, se comparó aquellos dos grupos en los que se utilizó hipotermia terapéutica a 33 grados versus no control de la temperatura, teniendo como resultado un endpoint primario con el resultado neurológico favorable, obteniendo un 55% de resultado neurológico favorable en aquellos en los que se había utilizado la hipotermia, frente a un 39% en los que no se habían utilizado. Por otro lado, este estudio multicéntrico que se hizo en Melbourne, se utilizaron 77 pacientes en los que se había producido una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria cuyo ritmo inicial había sido la fibrilación ventricular, y se comparó la hipotermia de 33 grados durante 12 horas frente a aquellos que se habían aplicado 37 grados. Y el pronóstico neurológico favorable fue a favor de la hipotermia terapéutica de un 49% frente a un 26% en los que se había aplicado los 37 grados. En cuanto al tratamiento de estado epiléptico mioclónico, se está recomendado de primera elección la utilización del ácido valproico y de segunda el levetiracetam. Si estos dos no responden, también se pueden usar clonazepam y propofol, pero no se recomienda o no está demostrado que la inducción de la anestesia general mejore el pronóstico. Por ello no se debe realizar en principio de primera intención. Y además se recomienda evitar medicamentos que puedan artefactar la valoración pronóstica en el tercer día postparada, como por ejemplo la lacosamida, el midazolam y los barbitúricos. Además, también podemos realizar un electroencefalograma para comprobar si este patrón está en remisión, pero no para valorar la situación pronóstica. Y bueno, un poco seguir un algoritmo a la hora de tratar este tipo de pacientes, ya que como siempre los extremos están bastante claros, pero siempre existen dudas en los niveles intermedios. Cuando se produce la parada cardiorrespiratoria o el evento centinela, se recomienda que a las 24 horas se retire la sedación para la valoración. Si están en terapia hipotérmica, el primer día
se va a destinar a esa terapia, el segundo día se va a destinar a la terapia de recalentamiento y el tercer día es cuando vamos a retirar la sedación para la valoración. Si el paciente por la prueba o por el estado en el que se encuentre utilizando el ecodoble, la ausencia de reflejo o el electroencefalograma se encuentra en muerte encefálica, lo que está indicado es la limitación del esfuerzo terapéutico, como podéis ver aquí. Si el paciente, una vez retirada la sedación, su GLACO es mayor de 8, pues lo que se recomienda un poco es ver la evolución clínica del paciente. Pero como he dicho antes, los niveles intermedios, si al retirar la sedación este paciente se encuentra con un GLACO por debajo de 8, está indicada una serie de pasos a seguir, como por ejemplo en el primer día post parada o post RCP está recomendado la valoración de los reflejos del tronco y la presencia del mioclono en ausencia de sedación, aunque esto la mayoría de veces va a ser casi imposible. En el segundo día, si retirar la sedación, si continúa con un GLACO bajo, se recomienda realizar un TAC craneal o el tratamiento del mioclono si este está presente, y si estamos en una terapia de hipotermia, pues lo que se recomienda es la terapia de recalentamiento. Si nos encontramos en el tercer día postparada cardiorrespiratoria, lo que recomendamos ya es, como he dicho antes, realizar un examen físico, también del reflejo pupilar o de los reflejos motores, oculares, valoración del GLACO y de los reflejos del tronco. También se pueden determinar 2 muestras de enolasa o realizar los potenciales evocados. Se ha visto que con 2 muestras de enolasa por encima de 33 o de 88, si se encuentra en una terapia de hipotermia asociado a una presencia de potenciales evocados negativos bilaterales, es un alto predictor de mortalidad y estaría indicado la limitación del esfuerzo terapéutico. Si durante el sexto día o si en la anterior medición estos están presentes y durante el séptimo día se le realiza otra vez un examen físico, unos potenciales evocados y encontramos ausencia de reflejos del tronco o potenciales evocados negativos bilaterales, también está recomendado realizar una limitación del esfuerzo terapéutico. Y bueno, para llevar a cabo los principales conceptos a recordar van a ser que la encefalopatía hipóxico-isquémica del adulto continúa siendo una entidad muy grave cuya prevalencia va en aumento y su principal causa va a ser la parada cardiorrespiratoria. Tenemos que tener en cuenta a la hora de una evaluación clínica que existen posibles factores de confusión y en el coma hipóxico-isquémico que se van a incluir en ellos los trastornos metabólicos agudos, como pueden ser la insuficiencia renal, hepática o el shock séptico, la administración de agentes sedantes o relajantes neuromusculares y la terapia de hipotermia inducida. Como he dicho antes, no va a existir una prueba gold estándar que nos indique 100% un pronóstico fiable del resultado neurológico. Sin embargo, existen pruebas complementarias o exploraciones que nos pueden orientar acerca del pronóstico, siendo, por ejemplo, los potenciales evocados la prueba complementaria más específica para ello. Por otro lado, y como he dicho antes, los biomarcadores inicialmente no están recomendados porque no existe una suficiente evidencia como para recomendar todo ello. Sin embargo, parece ser que la enolasa neuronal específica puede tener indicador y puede ser un gran indicador prometedor de mal resultado, aunque tiene un valor predictivo incierto, por lo que se necesitaría más investigación para definir mejor sus valores de corte y su sensibilidad, teniendo en cuenta que aquellos pacientes tratados con hipotermia puede dar una tasa de falsos positivos bastante considerable. Y finalmente, tener en cuenta que existe una amplia evidencia para la utilización o la recomendación de la hipotermia terapéutica en pacientes con lesión cerebral de moderada a grave, con el objetivo de mejorar los resultados neurológicos en pacientes cuya causa inicial ha sido la parada cardiorrespiratoria con ritmo inicial de fibrilación ventricular. Esta es un poco la bibliografía.